Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya está agregado, ¿no? Porque no dice de nuestro, sino dice por medio de Jesucristo. Entonces, otra cosa que me llamó la atención en la epístola de Pedro y en el tema es que ustedes saben que en una ocasión el Señor les hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en ese lenguaje así, un poquito como, no es muy común en nuestro español hacer esas preguntas o esa pregunta, ¿va? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos se quedaron así como: ¿qué está preguntando Jesús? ¿Y por qué nos estará preguntando esto? Y entonces Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se la echó buenísima. ¿De dónde le salió al Pedro eso? Pero él dijo una gran verdad, ¿verdad? Porque está reconociendo que Jesús no era un simple mortal, un simple ser humano, un simple judío, ni siquiera era un profeta solamente, sino que Él es el Cristo. O sea, el que estaba prometido en las escrituras hebreas desde la época de Moisés. De hecho, antes de la época de Moisés, desde el jardín del Edén, la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice: y nosotros hemos creído que tú eres eso. Se quedó asombrado Pedro, y Jesús también se asombró y le dijo: mira, Pedro, esto que has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dijo. Y después le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No le dijo: tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Que eso es diferente. Pero la declaración de Pedro es poderosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, le está diciendo: tú eres el profeta, el prometido, y por ende tú eres Dios en medio de nosotros. Se la echó buenísima. Mire, ahí sentó las bases doctrinales de la iglesia. Y en esta mañana me llama la atención que es Pedro el que usa esta figura de que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Vosotros también como piedras vivas, porque él entendió que el Señor lo había llamado a él y al resto de los apóstoles y lo mismo a nosotros, ser personas que debemos entender que somos llamados a edificar. Y no somos llamados a destruir, ¿verdad? Sino al contrario, somos llamados a edificar. Y Jesús inicialmente edificó su iglesia sobre los apóstoles, ¿verdad? En el sentido de que ellos eran los llamados y fueron los que empezaron a predicar acerca de Él, luego de que Él pues dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó y luego ascendió a los cielos. Ellos se quedaron con la misión. Al final de algunos de los evangelios uno encuentra lo que se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Lo han leído, donde Jesús llama a sus 12 y les dice: miren mucha, así en lenguaje chapín, miren mucha, yo me tengo que ir, ¿verdad? O sea, ahora los dejo a ustedes aquí para que ustedes se encarguen de seguir llevando adelante la misión que yo comencé. Entonces vayan por todo el mundo. No solo vayan a las tierras de Israel, ¿verdad? No, Jesús no estaba pensando solo en Israel, aunque ellos fueron el pueblo escogido para los planes y propósitos de Dios, que en Jesús se cumplieron. Entonces le dice: ahora vayan por todo el mundo, o sea, vayan por todas las naciones. Vayan por Europa, vayan por Asia, vayan a América. Hasta América no creo que hayan venido, ¿verdad? Pero después otro lo trajeron a América. Pero hasta donde ellos podían llegar.
vayan y lleven el mensaje, lleven este evangelio, vayan a decir a la gente que el Salvador ya vino, díganle a la gente que yo ya di mi vida por ellos. Los llenó el Espíritu Santo y los envió. Entonces la comisión les quedó a ellos y ellos empezaron a trabajar, y eso es lo que en el libro de los Hechos uno encuentra, uno lee, ¿verdad, hermanos? Cuando uno empieza con el libro de los Hechos, uno se da cuenta que la iglesia del Señor estaba por ahí medio escondida al principio. Los apóstoles y muchos de los discípulos estaban miedosos porque su Mesías había fallecido, pero ellos también sabían que su Mesías había resucitado y que Jesús estaba vivo, y que se le presentó como a más de 500 personas que se dieron cuenta que él vivía, que estaba vivo, y que el Padre lo había levantado entre los muertos. Pero en el libro de los Hechos uno encuentra esa reunión de la fiesta de Pentecostés. ¿Han leído ustedes este libro de los Hechos? ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos, hermano? Un sondeo así rápido. ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos? El 40%. Entonces yo les invito a que lean el libro de los Hechos, porque ahí está el desarrollo de la iglesia. Ahí está el trabajo del Cristo ascendido, del Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí está el trabajo con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, con sus siervos, ¿verdad? Entonces en el libro de los Hechos encontramos en los primeros capítulos hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, o la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Lo han leído. Los que lo han leído, pues por supuesto han leído que hay una fiesta, que esa fiesta era 40 días después de Eva. Entonces el Señor resucitó, el Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y pasado ese tiempo de la fiesta de la cosecha, que eran 40 días, Él envió el poder del Espíritu Santo. Ahí si usted ha leído en el capítulo 1 de los Hechos, capítulo 2, que dice que los apóstoles y los discípulos, ya era un número un poco más grande de gente, dice que habían como 120 en una casa en un segundo nivel. O sea, para esa época ya construían segundos niveles, y fuertes, ¿verdad? Porque habían como 120 personas en el segundo nivel. O sea, era grandecita la casa, ¿verdad? El plano que el dueño de esa casa tenía sus recursos, ¿verdad? Entonces la abrió para que los apóstoles se reunieran ahí, y aquellos que habían creído se reunieran ahí y que oraran. Entonces dice la Biblia que ellos estaban orando ahí en el aposento alto y adorando al Señor, cuando de repente dice que se oyó como un viento recio que soplaba, un viento fuerte, así como un chiflonazo de aquellos de... Y dice que ese chiflón y ese viento recio fue a caer, digámoslo así, ahí a esa casa donde estaban los 120, y se vieron como lenguas de fuego que cayeron sobre la cabeza de esas personas que estaban ahí reunidas, y empezaron a hablar en otros idiomas, empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que ellos hablaran. Y eso no sé cuánto duró, hermanos, pero era una cosa tan extraordinaria la que estaba pasando, que la gente que estaba alrededor de la casa se dieron cuenta que ahí estaba pasando algo sobrenatural, algo diferente, algo extraño. Y la gente, que en esa ocasión en Jerusalén habían miles y miles de personas que se habían congregado para la fiesta de Pentecostés, y que incluso era gente que no solo venía de la misma Jerusalén o de Galilea o de otras partes de Israel, sino que era gente que venía de todas partes del mundo, hermano. Eran judíos que vivían en otras naciones, pero que seguían guardando sus tradiciones, digámoslo así, o su obediencia a la palabra de Dios, y se reunían anualmente en Jerusalén. Entonces, cuando uno lee el libro de los Hechos, en el primer capítulo uno entiende ahí que había gente de Asia, de Europa, de África, de un montón de continentes, hermanos, de la India, de todos lados, pero todos ellos eran judíos que habían sido dispersos ahí en las naciones. Usted sabe que a Israel lo dispersaron varios imperios, ¿verdad? El imperio asirio fue el primero que se llevó a toda la parte de las 10 tribus del norte de Israel.
Y se los llevaron a otras naciones y se los llevaron a todos. Los fueron a dejar perdidos por otros lugares ahí. Entonces la nación de Israel prácticamente se partió en dos. 10 de las tribus fueron sacadas de su nación por los asirios, y estos asirios metieron gente de otros países ahí, donde era el lugar de las 10 tribus de Israel, y se quedó solo, ¿quién se quedó? Judá y la tribu de Benjamín. Esas dos tribus se quedaron, y había una parte de Manasés, creo también. Y esos se quedaron en Judá, y ese es el imperio del sur, ¿va? Cuando uno lee la Biblia dice que el imperio del norte y el imperio del sur, pero el imperio del norte se lo llevaron. Pero ¿qué pasó con el imperio del sur? También los babilonios, con aquel rey poderoso que ustedes leen en el libro de Daniel, dice que también él invadió Judá y también se llevó a todos los que habían en Judá y dejó a los más pobrecitos, los dejó ahí en la tierra de Judá, y se llevó a todo el resto de judíos, se los llevó para Babilonia. Y ahí los tuvieron más de 70 años. Pero estos regresaron, por lo menos estos regresaron a su nación. Las tribus del norte no pudieron regresar. O quizás en el camino fueron regresando, pero ya no oficialmente, porque estaban totalmente dispersos. Al menos las tribus del sur estaban en un lugar físico, ubicados en Babilonia, en las orillas de un río ahí de los famosos. Y ellos regresaron, no todos, pero sí un buen número, más o menos como unos 70,000 personas regresaron a repoblar y a reedificar la ciudad, el templo y todo eso. Eso usted lo puede leer en Nehemías y en Esdras, creo que es el otro libro. Entonces, mire, esa dispersión que hubo, o esas dispersiones, hicieron que la nación judía pues simplemente se quedara un puchito de gente ahí. Pero los que estaban en el resto de las naciones continuaban, conservando esas tradiciones y seguían guardando esas fiestas. Y ya cuando ellos pudieron regresar a Jerusalén y se establecieron y empezaron oficialmente a comenzar como de nuevo y a poner en orden todo lo que se había desordenado por años, pues la gente empezó a regresar a Jerusalén. Ellos lograron reedificar sus muros, reedificaron su templo, aunque no era un templo igual al de Salomón, ¿verdad? Dice una parte de la Biblia que los más viejitos, los que habían conocido el templo de Salomón, cuando vieron el templo que reedificó Nehemías, Esdras y otras personas, dice que lloraban, hermano. Pero no de gozo, sino de tristeza, porque era una cosa, diríamos, insignificante, ¿verdad?, comparado con la suntuosidad que tenía el templo de Salomón, que ustedes saben que hasta las paredes estaban forradas de oro, las columnas y todo, el oro ahí valía, sí, obviamente, pero había tanto que las paredes del templo y un montón de otras cosas estaban forradas de oro, hermano. Y el Salomón, no tenía problema ni con el oro, ni con la plata, ni con las piedras preciosas. Ese vivía calidad, ¿verdad? Nos hubiera gustado ser por lo menos sus sobrinos o algo así, para que nos tirara un poquito por ahí. Pero le cuento todo esto, hermano, porque el punto es que este Pedro, en esta epístola que yo les pedí que buscaran, que a mí se me perdió, aquí está. En esta epístola de Primera Pedro, él escribe a todas esas naciones que en un tiempo estuvieron en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés. Y Pedro está escribiendo esta epístola más o menos, digamos, unos, vamos a ver, 30, 40, 50, unos 30 años después de que pasó lo de Pentecostés ahí en Jerusalén. O sea, y ahora él les está escribiendo a esas mismas naciones. Usted puede comparar las naciones que él menciona aquí en el capítulo 1, los primeros versículos. Aquí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
y empieza a nombrar en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y si usted lee en el libro de los Hechos, ¿de dónde venían todos esos que estaban ahí en Jerusalén? Miles de los que ven en Jerusalén, están esas mismas naciones más otras naciones. O sea que esa gente que se fue impactada por el poder del Espíritu Santo a sus tierras, luego que tuvieron que regresar, ¿verdad? Pero que oyeron el Evangelio con Pedro, que vieron lo del poder del Espíritu Santo cayendo sobre las personas, los que aceptaron a Jesús ahí y que después tuvieron que regresar, ellos se llevaron la semilla en sus corazones y habían pasado más o menos, porque digo más o menos porque no puedo decir exactamente cuánto, porque eso sucedió como en el año 33, digamos, o 34 de la era ya cristiana, y esta epístola dicen o se calcula que fue escrita entre el año 60 a 62 ya de la era cristiana, o sea, habían pasado más o menos 30 años y algo. Pero mire la palabra que se sembró en la fiesta de Pentecostés había permanecido en el corazón de esas personas. Entonces el apóstol Pedro les vuelve a escribir y menciona a la gente que está en el Ponto, que está en Galacia, que está en Capadocia, que está en Asia, que está en Bitinia, y me imagino que no mencionó todos los nombres, ¿verdad? Porque no tenía mucho espacio, pero hubiera podido mencionar más. Y es que la palabra de Dios, hermano, cuando se incrusta, voy a usar esa palabra, cuando se incrusta en el corazón de las personas, produce cambios. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo y se lo entregamos a Él, nuestro corazón, hermano, eso produce cambios que son permanentes en la vida del hombre, y uno no puede aceptar a Jesucristo y quedarse igual. Uno no puede decir que aceptó a Jesucristo y no tener cambios. Uno no puede decir que aceptó a Jesucristo y seguir indiferente, por ejemplo, o aceptar a Jesucristo y no creer su mensaje, aceptar a Jesucristo y seguirse sintiendo como era antes. No se puede. No se puede, hermano. Y este hombre, este varón de Dios, les escribe, pasado mucho tiempo después de la experiencia de Pentecostés, y les escribe a estos creyentes y les escribe eso, ¿verdad? Que son piedras vivas, pero también les dice algo muy interesante, algo que está en el capítulo 2 y que creo que nos ayuda a todos nosotros, porque a nosotros también nos han alcanzado a través de los tiempos el mensaje de la palabra de Dios. O sea, nosotros ¿a cuántos años estamos de la experiencia de Pentecostés? ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús murió y resucitó de allá para acá? Mínimo 2000, hermanos. 2025, pero por ahí. Pero a pesar de todos los años que han transcurrido ya, el mensaje de la palabra de Dios ha llegado a nosotros y ha hecho algo. Y no solo cosas mínimas, sino ha hecho cosas maravillosas, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos juntamos ahora aquí? ¿Por qué venimos domingo a domingo? ¿Por qué asistimos a los grupos en casa? ¿Por qué esto y lo otro? Pues porque Dios ha hecho algo en nosotros. Y ese mensaje que tiene tantos años ya de estar siendo predicado en el mundo, sigue teniendo poder para cambiar, para transformar, para perdonar. Y Dios sigue sanando, sigue obrando, sigue transformando vidas, sigue rescatando matrimonios, sigue salvando jóvenes, sigue haciendo cosas poderosas. ¿Por qué? Porque Él vive, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Él vive, hermanos? ¿Verdad? Y si Él vive, ¿nosotros qué? También vivimos, ¿verdad? Entonces Él es la roca. ¿Y qué somos nosotros? Piedras vivas. Y en este edificio que se llama la Iglesia de Cristo, nosotros tenemos un lugar, y es ahí donde entra el punto de las piedras vivas, porque nosotros como piedras vivas, según este versículo 5 dice, vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús es la piedra angular, Él es el fundamento de todo, ¿verdad? Él y los apóstoles son el fundamento de la iglesia, y nosotros que nos han alcanzado los tiempos y creemos en el Señor, nosotros somos piedras vivas de ese edificio que se llama la iglesia, pero no somos piedras muertas, ese es el punto, sino que somos piedras.
O sea, la piedra en este sentido es algo que es fuerte, que es poderoso, que sostiene, que tiene la capacidad de aguantar, de recibir, de resistir también. O sea, es un ejemplo de una construcción, ¿verdad? Pero ahí todos los blocks o ladrillos que están en esa pared tienen un lugar, tienen una posición y algunos están abajo, otros en medio, unos más arriba, y están cargando todos esa pared, además del hierro y todas esas cosas. Y esa es una pared edificada, y si quitáramos el repello y todo eso, miraríamos los ladrillos yo creo que esa pared más es de bloque que de ladrillo, ¿no? Pero miraríamos los bloques ahí, está uno encima del otro y otro a la par del otro, y cada uno de ellos tiene un lugar en esa pared y está ahí sosteniéndola todo. Entonces nosotros somos llamados a eso, a que como piedras vivas nosotros edifiquemos, hermano, la iglesia del Señor. Edifiquemos la iglesia del Señor. Entonces, vamos a ver si... Y eso es súper importante. Eso es súper importante aquí. Nos vamos a pasarnos a la 2. Vamos a ver. Vosotros también como piedras vivas, es que saber hasta por dónde vamos, hermanos. Ahí ya me perdí. Pero hay una aquí, que si nos podemos ubicar ahí con los hermanos, que cuando nosotros hablamos de edificar en la Biblia, dice que edificar se refiere a la acción de construir o fortalecer espiritualmente. Entonces nosotros como piedras vivas dice que seamos edificados en lo personal, pero también en lo colectivo. Y nosotros debemos reconocer que hemos sido llamados y puestos en la iglesia para edificar, no solo para edificar algo, un edificio, que eso es parte de ofrendas y colectas, ¿verdad? Pero ahí también puede que estén sus centavitos puestos, ¿verdad? Pero espiritualmente nosotros edificamos a los hermanos y somos edificados por otros. Y ese edificar pues se refiere a la acción de construir o fortalecer espiritualmente, tanto a nivel individual como colectivo, a través de la fe, a través de la práctica de las virtudes cristianas y de la enseñanza de la palabra de Dios. Y no se limita únicamente a cuestiones físicas como construir edificios, sino que implica un crecimiento y un desarrollo en la vida espiritual. Entonces, piedras vivas. Hermanos, nosotros tenemos que, creo que, afianzar nuestra identidad en Dios y en su palabra. Fíjense que en el versículo 9, y este versículo no lo tengo aquí apuntado, pero ahí si usted tiene la Biblia ahí en 1 de Pedro 2:9 dice, además de ser piedras vivas, dice que nosotros somos un linaje escogido. Eso es bonito, hermanos. Linaje escogido. ¿Qué más dice? Un real sacerdocio. Después dice que una nación santa. ¿Qué más dice? Un pueblo que adquirido por Dios. Mire todo lo que somos, hermano. Solo dése cuenta. Repetimos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esas solo son algunas, ¿no? O sea, ahí Pedro no está siendo exhaustivo en todo lo que somos, sino algunas de las cosas que ahora somos, además de ser piedras vivas. Entonces, esto nos da identidad, hermano. Usted no puede ser cristiano y verse a sí mismo como un simple mortal. Ni nosotros como congregación nos podemos ver solo como que un puñado de gente que no tiene nada que hacer el domingo en la mañana y se van a perder el tiempo ahí oyendo a esos cuates. No, hermano, el rollo en la Biblia es que nosotros debemos creer lo que la Biblia dice que nosotros somos, ¿verdad? Usted es hijo de Dios, usted es una piedra viva, usted es un linaje escogido. Aunque usted diga: ay, hermano, pues si yo en mi familia soy el más, y mi familia es la más, no sé si aparezco en el registro de ciudadanos, ¿no? Sin duda que sí, ¿verdad? Si tiene DPI. Pero miren, cuando nosotros vemos estas cosas nos refuerza nuestra identidad, porque el ser humano, nosotros
Hermanos, muchas veces tenemos una mala, ¿cómo se dice? Tenemos un mal concepto incluso de nosotros mismos, ¿va? Es que yo soy inútil, es que yo soy feo, es que yo no puedo hacer esto, es que no puedo hacer nada, es que yo empiezo algo y ya no lo termino, es que yo no tengo habilidades, y eso lo oye uno por montones, hermano. Y muchos de los cristianos, lamentablemente, a pesar de que son cristianos, han aceptado a Jesucristo, aún tienen la idea de que ellos prácticamente no son nada. Pero lo que la Biblia dice es totalmente diferente, ¿va? Linaje escogidos, hijos de Dios especiales. Eso es lo que quiere decir, ¿va? Escogidos, hermano. Dentro de un montón el Señor dijo, no solo aunque sea este pelón me jalo, no, voy a jalarme a este, voy a jalarme a esta, porque estas tienen mi sello ya. Y por eso es que nosotros formamos la familia de Dios, hermano. Por eso, porque el Señor, linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio. ¿Para qué es el real sacerdocio? Lo dice en el versículo 5, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 12, 1 y 2 también, ¿verdad? Entonces, hermano, usted debe creer esto, usted debe verse así, no se mire de otra forma. No se mira como el mundo le pueda estar diciendo que usted es. Usted mírese como Dios lo ve, como la palabra de Dios dice que usted es y lo que Dios ha hecho con usted, ¿no? Usted no se mire de otra manera. Lo que el mundo diga, pues en realidad no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que Dios dice de usted. Usted es lo que Dios dice que usted es. Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Y usted puede hacer lo que Dios dice que puede hacer. Y más, ¿no? Mucho más. Esas son las cosas que me acordé ahorita. Y esa era un mensaje que un hermano daba antes de predicar siempre, ¿verdad? Le decía, usted es lo que la Biblia dice que es. Usted tiene lo que la Biblia dice que usted tiene. Y así, y eso es cierto, hermano, porque eso es lo que crea, es identidad. Y nos empodera de lo que la palabra de Dios dice, lo que somos y para qué estamos aquí. De lo contrario, usted lo que hace es toda la mala información que el mundo le está metiendo en la cabeza a uno. Pero no, nuestra mente tiene que ser llena, saturada de la palabra de Dios, hermano. De lo contrario, el enemigo se burla en nosotros, hermano, nos lleva entre las patas, ¿verdad? Entonces usted es lo que la Biblia dice que usted es, piedrota viva, tetuntón vivo ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire, hermano, voy a leer este versículo que tampoco estaba en el programa mío, pero está en la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y así estábamos, hermano. Yo creo que todos los que estábamos aquí antes no éramos pueblo, ¿eh? Tal vez éramos chapines, éramos de algún pueblo de Guatemala y pues ahí estaba nuestra partida de nacimiento. Pero espiritualmente hablando no éramos pueblo. No, o sea, probablemente teníamos religión, pero eso no implica que éramos pueblo. Podríamos ser de X, Y o Z, pero si no le habíamos entregado nuestro corazón a Jesús conscientemente, no éramos pueblo. Si lo rechazamos de una o de otra manera, no éramos pueblo. Si éramos religiosos pero seguíamos pecando a diestra y siniestra, no éramos pueblo. ¿Ve? Entonces, pero miren los cambios que Dios hace, hermano. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Por eso somos gente nueva. Por eso es que el Señor nos llama nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Las cosas viejas y aquí hechas nuevas. Te hace un aplauso, hermano. Amén. Le damos un aplauso a la congregación.
Porque sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, hermano, porque eso nos anima, nos alienta y nos lleva adelante. Entonces, edificar, nosotros debemos saber eso y debemos edificarnos a nosotros mismos y debemos aprender a edificar a los miembros de la familia de la fe. Por eso es fundamental, hermano, que en este tema de ser piedras vivas y reconocer nuestro propósito, nosotros debemos enfocarnos en estas tres cosas que están aquí: en la unidad de nuestra iglesia, en el amor de unos por otros y en aprender a servirnos mutuamente. Esas tres cosas, hermanos, lo que hacen es fomentar un ambiente ¿de qué? De crecimiento espiritual y de un apoyo constante. Entonces, el trabajo de las piedras vivas lo vemos reflejado aquí en esta diapositiva, y nos dice: busquemos la unidad, hermanos, no andemos separados, no, démonos cuenta que somos parte de una misma familia. Digamos, somos parte de una familia en la fe, ¿verdad? Y hay muchas más iglesias en nuestro país y en el mundo que son parte de esta misma familia de la fe. Así es, ¿verdad? Sin embargo, uno se identifica con aquellos que tiene más cerca, con aquellos con los cuales se reúne, con los cuales participa, con los cuales va creciendo. Y obviamente, aunque sabemos que, por ejemplo, allá atrás hay otra congregación, más allá hay otra congregación, y si son creyentes en Cristo como nosotros, pues somos de la familia de Dios. Sin embargo, cada quien tiene el lugar donde Dios lo ha puesto. O sea, la pared de la construcción en la que Dios nos puso, pues ahí estamos. A otros los puso en otra parte de la construcción, porque así es el Señor, ¿verdad? No todos podemos estar metidos en el mismo lugar, sino que el Señor, aquí lo dice, unos en Capadocia, unos en el Ponto, otros en Bitinia, otros en Asia, otros en Europa, unos en Guatemala, que comparado con otros países del mundo somos una cosita, ¿verdad? Pero para Dios, preciosos. Aleluya. Los preciosos chapines, dirá el Señor allá. ¿Sabes? Si el Señor hubiera estado aquí en Guatemala, hubiera comido tacos, hermano, y tamal, y tostadas con frijolitos. ¿Ah, que sí? Atolito de elote y todo eso. Allá en Israel, saber qué comía el Señor, pero si hubiera estado aquí en Guatemala, se hubiera gozado con la comida chapina. Bueno, sigamos adelante porque el tiempo apremia, hermano. Entonces, unidad, amor y servicio mutuo fomentan un ambiente de crecimiento espiritual, y eso es lo que queremos, hermano, que crezcamos como congregación. Entonces, algunos puntos, hermano, que no voy a poder desarrollarlos, digamos así, con demasiada amplitud, pero aquí vamos a ver rapidito algunas cosas importantes. Dice que hay varias formas que son específicas, que nos ayudan a edificarnos como miembros de la familia de la fe. Y obviamente esto que aquí lo vamos a hablar como en plural, hermano, tiene que funcionar en primer lugar en cada uno de nosotros en lo individual. Por ejemplo, el tema de la oración y el estudio de la Biblia, eso fortalece nuestra relación con Dios. ¿Qué debemos hacer? Hacerlo. Oración y estudio de la Biblia. Nosotros sabemos, hermanos, y esto lo voy a decir rápido, los miércoles aquí es el día de íntimo en la noche, ¿verdad? El íntimo es a las 8 de la noche, pero desde las 4 de la tarde habemos varios que venimos aquí a orar. Algunos venimos en ayuno, otros no vienen en ayuno, pero de 4 a 5:30 más o menos, si no estoy mal. Estamos aquí orando. No es una oración dirigida, sino venimos, oramos, unos se sientan, otros se postran, otros caminan y estamos orando por las cosas que se nos ocurren. Cuando termina este tiempo de oración, nos reunimos un rato ahí atrás, oramos, testificamos de cosas que Dios puede hacer con nosotros y nos vamos allá al cuartito aquel que está allá, ¿verdad? Ese saloncito más pequeño, y lo que hacemos ahí es que nos ponemos a estudiar la Biblia con el grupo, los que estamos aquí más otros que se agregan ahí, de 6 más o menos de la tarde como casi a 8 de la noche, porque de ahí nos pasamos a íntimo. Estamos leyendo ahora el libro de los Hechos,
Y este miércoles nos toca el capítulo 3, si no estoy equivocado. Ya no leímos Juan, pero lo bonito, ¿sabe qué es? Que participamos y preguntamos y damos nuestras perspectivas y vamos aprendiendo unos de otros. O sea, es una cosa chula, es bonito, es algo que a mí me gusta, porque yo de patojo así fue como aprendí la palabra de Dios. En un grupo que teníamos, o que había en una casa donde habían unas personas adultas que dirigían el estudio. La mayoría que llegábamos ahí éramos jóvenes y leíamos literalmente la Biblia y luego tratamos de explicarla como la entendíamos, y cuando no lo hacíamos bien, los adultos que estaban ahí nos corregían. Pero ahí le empecé yo a agarrar el amor a la Biblia, hermano, el amor a la palabra de Dios. Y esos estudios que eran una vez a la semana, ahora tenemos algo similar aquí, una vez a la semana, y usted puede venir. Si usted quiere conocer más de la palabra de Dios, véngase los miércoles, ¿verdad? Si no, puede venir a la oración de 4, no sé qué, a las 6 de la tarde, nos reunimos ahí con un cafecito, un panito y toda la onda, y empezamos a estudiar la Biblia. Y aprendemos, hermano, aprendemos, usted está aprendiendo. Entonces eso tiene que ser algo individual, pero también tiene que ser algo colectivo. Entonces por eso todos están invitados. Oración, estudio de la palabra, y lo debe hacer en su casa, y lo podemos hacer aquí juntos. ¿Qué otra cosa importante? Buscar la dirección de Dios. La palabra de Dios nos enseña cuál es la dirección de Dios, ¿verdad? Y a veces Él nos habla, como en esta mañana que ustedes vieron algunas personas que dieron una palabra profética. También Dios a veces da direcciones y da indicaciones a través del Espíritu Santo. Eso también es verdad. Lo otro es, somos llamados a enseñar y compartir la fe. Nosotros a veces nos conformamos con que nosotros somos cristianos, mi mujer es cristiana, mis hijos a veces son y otras veces no son, pero son, y ahí nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a que nosotros compartamos con otro la fe, la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él obra en la vida de cada uno, ¿verdad? Y quiere que nosotros le enseñemos a los demás. Otro punto importante es fomentar el amor y la unidad. Y yo aquí hubiera querido desarrollar esto un montón, pero no se va a poder. El poder de las iglesias en el hogar. Una pregunta así rapidita: ¿cuántos de ustedes asisten a una iglesia en el hogar? Solo para tener una idea, levante la mano. ¿Cuántos asisten a una iglesia en el hogar? Me da la impresión que la mayoría. Ok, pues aquí en Verbo nosotros nos reunimos en las casas también, ¿verdad? Cierto día a la semana. Y eso es poderoso, hermano, porque eso nos ayuda a fomentar el amor y la unidad. Yo podría contarles un montón de experiencias, hermano, de mi participación en Verbo en las iglesias en el hogar. O sea, cuando yo llegué a Verbo, pues yo no me reuní en iglesias en el hogar para nada, sino que nuestra iglesia, que yo vengo de otra iglesia con mi esposa, y ya creo que ya todos mis hijos habían nacido. Nos unimos nosotros a Verbo, pues nosotros veníamos de otro estilo de manera de vivir nuestro cristianismo, nuestras reuniones, pero ahí en Verbo nos fueron ayudando. Y quiero serles sincero, yo vine a Verbo no por la iglesia Verbo, sino por el colegio Verbo, porque nosotros queríamos inscribir, creo que a 1 o a 2 de nuestros hijos en un colegio cristiano, y unos familiares de mi esposa nos dijeron: miren, ¿por qué no van a Verbo? Pues, ¿y eso qué es, no? Ni siquiera conocíamos de Verbo nosotros. Pues es un colegio que está por allá, y vayan y pregunten. Llegamos, lo primero que nos dijeron es: ¿ustedes asisten a alguna iglesia cristiana? No. ¿Y por qué no? Pues porque nos retiramos por X, Y, Z razón. Bueno, pues yo no sé qué hicieron ellos, ¿verdad? Pero tal vez ellos consiguieron una referencia de nosotros en la iglesia donde íbamos. Pero el asunto es que nos dieron una fecha para que nuestros hijos hicieran sus exámenes, y nos dijo la secretaria, ella fue la que nos invitó: miren, y como ustedes no van a ninguna iglesia, ¿por qué no se vienen un domingo con nosotros? Ese fue el gancho, ¿eh? Y nosotros dijimos: ok, vamos a ir a visitar esa iglesia desconocida llamada Verbo.
Miren, hermanos, llegamos a esa reunión, era bajo de una carpa en la zona 10, la alabanza muy linda, hermano. A mí me encantó la alabanza y yo tenía el corazón así todo estrujado mientras estaba oyendo la alabanza, que casi ni conocía muchas de las canciones. Pero el punto es, hermano, que esa reunión sirvió para que nosotros nos quedáramos en Verbo. Estoy hablando allá por 1980 y algo, cuando Verbo era una iglesia que estaba casi que comenzando. Entonces, de esa manera el Señor nos atrajo aquí, hermanos. Una bendición, ha sido una gran bendición. Hemos sido bendecidos, hemos sido edificados, y las iglesias en el hogar han jugado un papel extraordinario en el crecimiento de nosotros y en la manera de poder servir. Pues yo le cuento que mis primeras responsabilidades en la iglesia, en el hogar, ¿sabe cuáles eran? Ir a recoger las sillas que íbamos a usar para la reunión. O sea, las sillas estaban en la iglesia en la zona 10, y los que no teníamos suficientes sillas en nuestras casas para sentar a los hermanos, teníamos que ir a traer sillas de la iglesia Verbo, y las usamos en la casa. El otro día había que regresarlas. No era de que muchachos, quédense con las sillas, no, porque ya sirven. Ustedes vayan a traerlas, pero las tienen que regresar. ¿Qué otro privilegio, gran privilegio tenía? Andar a recoger los anuncios. Pues si yo vivo en la zona 7 y ustedes miren hasta dónde están. Sí, pero ese es tu privilegio, ¿eh? Andar a recoger los anuncios. Lleva uno a recoger los anuncios solo para leerlos en la reunión de la noche, ¿verdad? Pero miren, todas esas cosas, por mínimas que se miraban, los hermanos las iban viendo. Los hermanos tenían un ojo de águila y miraban la fidelidad de uno, miraban la consistencia de uno, miraban el interés de uno, y así, hermanos, con el tiempo lo empezaban a promover a uno. Después vas a ser apoyo del líder de la iglesia en el hogar. Después vas a ser líder de la iglesia en el hogar, y mucho tiempo después vas a poder ser un supervisor de iglesia en el hogar, y mucho después puedes ser encargado de algún ministerio de la iglesia. Y después, si Dios lo permite, pues te vamos a poner como un anciano en entrenamiento. Y si Dios lo permite, y si salís bien del entrenamiento, te vamos a nombrar anciano. Y si sos pilas, te vamos a dar una iglesia para que seas un anciano gobernante. Y si Dios te quiere usar más, de repente te nombramos o te reconocemos, en este caso, si tenés algún don ministerial específico, a pastores o maestros o profetas o evangelistas, o de hecho algún apóstol por ahí, ¿va? Pero de hecho nosotros creemos en los 5 ministerios, ¿va, hermano? Entonces todo es posible en Verbo por la gracia de Dios. Entonces, hermano, Dios es poderoso y usa la iglesia en el hogar para cosas sobrenaturales. Entonces, por favor, si usted no tiene iglesia en el hogar, averígüese ahí con los hermanos cómo puede ubicarse en una y fomentar el amor y la unidad en las iglesias en el hogar. Ahí aprendemos a servir a los demás, ahí creamos momentos de calidad, ahí aprendemos a escuchar activamente. Yo tenía experiencias para todo esto, hermano, y les iba a contar cosas bien chileras, pero ya no, porque yo siento que tampoco voy a abusar de usted. El punto 3 es, ya para casi ir terminando, es vivir la fe en la vida práctica. Yo creo que eso, en medio de todo eso, es lo más poderoso, hermano. Y esto incluye a las familias. Yo sé que la salvación es individual, ¿verdad? El papá no puede ser salvo por su hijo. La mamá no puede ser salva ella por su hija, ¿verdad? Sino que cada uno tiene que tomar su decisión. Llega un momento en que nosotros, obviamente, si somos ya cristianos y nuestros hijos crecen o nacen en una familia de cristianos, los papás los vamos a enseñar, los vamos a instruir, lo que les decía Estuardo a los papás hace un rato acá, ¿verdad? Pero nuestros hijos, hay un momento en que uno a cierta edad, quizás 7 años, quizás 8 años,
A veces un poquito antes, uno de papá tiene que hablar con ellos acerca de su experiencia de conversión. Mira, mi hijo, vos has crecido en esta familia, somos cristianos, has oído el evangelio, yo te he explicado el evangelio, o por lo menos eso hacía yo te he enseñado una palabra, esto hacía con mis hijos, y vos ya tenés edad para pensar, ¿querés vos aceptar a Jesucristo? Y algún hijo le va a decir, fíjate papá que yo todavía no estoy preparado, pero otro hijo le va a decir, sí papá, si yo estaba esperando que me dijeras eso. Y entonces ahí ora usted con su hijo y lo bendice. Yo creo que es un error, hermano, esperar que nuestros hijos acepten dentro de la reunión de la iglesia, o esperar de que acepten en una reunión con jóvenes, o esperar que acepten en un retiro. Nosotros como papás debiéramos, hermanos, llevarlos a los pies de Jesús. Porque a veces esperamos demasiado, hermano. Cuando sentimos el güiro ya tiene cédula y ni ha aceptado a Jesucristo y ya el mundo se lo está jalando. Y eso es un problema, hermano. Pero si usted aprovecha el tiempo y tiene todavía tiempo de hacer eso con sus hijos que todavía están en su casa, llévelos a los pies de Jesús, enséñeles, hábleles de Cristo, déles testimonio. Y por eso el punto aquí es asistir a la iglesia juntos, como familia, que ya estoy hablando a familias. Asistir a la iglesia juntos como familia, papá, mamá, sus hijos pequeños, medianos, etcétera. Si usted aceptó a Jesús cuando sus hijos ya están un poco más grandes, probablemente le cueste esto, porque sus hijos no están entrenados en lo que usted ya está haciendo. Quizás sus hijos ni van a querer venir a una reunión. Pero estas ya son experiencias diferentes. Dios sabe en qué momento lo llama a uno, ¿verdad, hermano? Pero el punto es que si nosotros tenemos la bendición de ser cristianos y de ir creciendo con nuestra familia, que nuestros hijos nos acompañen. Hermano, no los deje viendo tele ni los deje jugando ahí, no, usted tráigaselos. Que ellos aprendan a que hay que participar juntos. La otra cosa es servir juntos en la iglesia. Cuando ya están más grandecitos, hermano, aquí nosotros tenemos buenos ejemplos. Vemos a muchas familias que sus hijos participan de las actividades. Hay jóvenes que son ujieres, patojos que son ujieres, ¿verdad? Ay, no, si los ujieres tienen que ser viejos, de bigote, canosos. No, los ujieres pueden ser quienes tengan el corazón para hacerlo. Y aquí tenemos a jovencitos que son ujieres. Si usted mira la alabanza, hay uno que otro viejo ahí. Yo ya me salí de ahí. Pero la mayoría, ¿qué son, hermanos? Jóvenes. Y qué chulo ver a unos jóvenes ahí que tienen un rato de estar, hermanos, sirviendo. Van creciendo aquí, van aprendiendo, se van haciendo más fuertes espiritualmente, van afinando sus dones, van sirviendo a la iglesia, van creciendo en el Señor. Esa es una bendición, hermano. Hay familias completas aquí sirviendo al Señor en diferentes áreas de servicio, porque aquí hay muchas áreas de servicio, hermano. ¿Qué más? Compartir testimonios de las cosas que Dios ha hecho. Como familia debiéramos contarles a otros los milagros que Dios puede hacer, y ellos pueden ser parte de los milagros. También establecer metas espirituales. Sí, hermano, no debemos conformarnos, ese es el punto ahí, ¿verdad? Sino debemos buscar el crecimiento y, por supuesto, enseñar principios y valores en nuestra casa, ¿verdad? No necesariamente nuestros hijos tienen que estudiar en Verbo para que les enseñen principios y valores. Los principios y valores salen de la palabra de Dios, hermanos. Yo estuve ahí trabajando en Verbo aquí 3 años, ¿verdad? Como director espiritual, y yo les di a los patojos principios y valores, hermanos. Y hay un montón de principios y valores que uno les puede enseñar a sus hijos que salen de la palabra de Dios. Y eso yo soy testigo, porque yo los estuve leyendo, estudiando y enseñándoselos también a los patojos. Y es una bendición, y en la casa podemos hacerlo también nosotros. En conclusión, hermano,
En conclusión, cuando nosotros nos enfocamos en estos aspectos, y perdone si fue algo rápido, al enfocarnos en estos aspectos, la familia de la fe puede fortalecer sus lazos, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto, hermanos? Ser una luz para el mundo, porque eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dijo: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Son dos cosas que deben identificarnos como cristianos. La luz resplandece en la oscuridad, hermano. Una luz usted la ve donde hay oscuridad, la ve desde cualquier punto. Y estamos en un mundo, hermano, con muchas tinieblas, pero Dios ha puesto una luz. ¿Quién no ha cantado esa canción, hermano, con Marcos Witt, verdad? Enciende una luz y déjala brillar, así en los estadios, ¿verdad? La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Y es cierto, hermano, la luz no se puede esconder. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene luz, la luz de Jesús. No le ponga encima nada. Así lo dijo Jesús: no pongan la luz debajo de un almud, ¿va? Es una figura como esto. Si usted tiene una luz, no la meta aquí abajo. Si usted tiene la luz, trate de ponerla en alto. Entonces, su vida tiene que estar en ese lugar para poder alumbrar. Y por eso hablamos del testimonio de vida. Por eso hablamos de que nuestra vida tiene que conformarse a la palabra de Dios. Por eso hablamos de que no basta solo con hablar, es necesario vivir, ¿verdad? La canción no dice así, pero yo lo digo así. No solo nos conformemos con hablar, vivamos la palabra de Dios. Yo sé que esto es una lucha, yo sé que no es fácil, yo sé que bla, 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 pero el Señor no nos va a poner una carga que no podemos llevar. Y sal de la tierra no es salgamos de la tierra lo más pronto posible. Ay, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? Porque la palabra dice: sal de la tierra, ¿va? O sea, zafate de aquí. No. Sal de la tierra es la sal, eso que le da sabor a las cosas, que las condimenta, ¿va? Como dicen los chefs ahora, con tanto programa de chef en la televisión, ¿va? Cualquiera es chef ahora. Chef chafas, tal vez diría yo. Pero el asunto es que ahí, hermanos, los que son verdaderos chefs, cuando los participantes en esos programas llegan con ellos, llegan asustados, ¿no? ¿Saber qué me va a decir este señor? Yo veo ahí con mi esposa y mi hija un programa de eso de chef, ¿va? Y generalmente lo primero que dicen los chefs especialistas, dicen: le falta sal. Y yo dije: pues yo le eché sal a eso. No, pero le falta sal. Así que llévate tu plato y te felicito, pero le faltó sal. Y llega otra así ya temblando, ¿va? Empiezan a probar, se le quedan viendo, ¿va? Está bueno, pero le hace falta sal. Y los pobres, la mayoría, se van a sentarse que su comida le faltó sal, pero ellos le echaron sal, pero esa sal no se siente. Pero ellos, que son expertos en su paladar, saben que esa comida le hace falta sazón, sabor, porque dice que la sal lo que hace es que le saca lo mejor a los alimentos. Tampoco hay que exagerar, ¿va, hermano? Porque si no le salen orejas a uno, pero sí lo necesario. Entonces Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, mucha, por favor, tratemos de sazonar a este mundo, ¿va? Con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, aunque no somos perfectos, ¿verdad? No estoy queriendo aquí, hermano, ponerle la carga a ninguno de que son san no sé qué, santa no sé qué. No, somos santos porque la Biblia lo dice, pero estamos en procesos de perfección, ¿verdad, hermano? Entonces todos aquí tenemos esperanza, hermano, de poder alcanzar la medida, la estatura de la plenitud de Cristo y ser semejantes a Él.